En la semana anterior estuvimos trabajando ahí las operaciones utilizando logaritmos y entonces vimos a algunas reglas, ¿verdad? La regla para el producto para un producto, para una división, para una potencia y para un radical, para una raíz. Entonces, vamos a trabajar ahora con operaciones combinadas, ¿verdad? Siempre resolviendo las operaciones, pero ahora combinadas. Bueno, entonces, vamos a estar aplicando las mismas reglas, ¿sí? Lo único que necesitamos analizar qué operaciones tenemos para así saber cómo nos va a quedar la operación con logaritmos. Entonces tenemos aquí 78 más 0. Perdón, ahí es por 78 por 0.05 y dividido 16. Entonces, por favor, hagan esa operación en su calculadora para entonces tener cuál es el resultado y después para poder entonces comparar, ¿verdad? Con la respuesta que vamos a obtener con los logaritmos. Profe, Después ahí, ¿cuánto les da? la cal- A mí me sale 0.24. ¿Sí les da esa cantidad? Sí. Muy bien. También, profe, Entonces ahora vamos a resolver utilizando logaritmos. Entonces, voy a escribir aquí las reglas para que ustedes se recuerden, ¿verdad? Si yo tengo el logaritmo de A por B, es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Quiere decir de que en una multiplicación lo que nosotros vamos a hacer es sumar los logaritmos de los números. En una división, lo que nosotros vamos a hacer es restar, restarle al logaritmo del dividendo, restarle el logaritmo del divisor. Cuando nosotros tenemos una potencia, vamos a colocarle el exponente, es el equivalente a decir el exponente multiplicando al logaritmo de la base. Y si nosotros tenemos una raíz, de índice n, entonces esto es el equivalente a el logaritmo de el subradical dividido el índice de la raíz. Entonces, esas son las 4 reglas que nosotros vamos a estar aplicando. Entonces, así es como vamos a desarrollar. Entonces, primero tenemos, todo esto va a tener logaritmos. Miren, el 78 y el 0.05, ¿qué operación están haciendo ellos dos? multiplicación. Una multiplicación. Entonces, la regla dice que para la multiplicación es la suma de los logaritmos. Entonces, logaritmo de 78 más logaritmo de 0.05. Ahora, el 16, 0.79. el 16, ¿qué está haciendo con las otras operaciones?
Los divide. Lo está dividiendo. Entonces la regla dice que el divisor se le resta al dividiendo. Miren, entonces aquí nos va a quedar menos logaritmo de 16. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, para ahorrar trabajo, ustedes escriban toda esa operación y recuerden que necesitamos 5 decimales, ¿verdad? Entonces decimos logaritmo de 78. Si se les abriera algún paréntesis, se cierra, más logaritmo de 0.05 menos logaritmo de 16. Y eso nos da nada, mira aquí. 0.61. Sí. A mí me da este valor. Con 5 decimales me da menos 0.6136. ¿Le dio ese valor? A mí igual. Sí, me Mm. Recuerden que el signo menos se le escribe sobre la característica, ¿verdad? El signo menos se escribe sobre la característica. Y ahora, entonces, calculamos el antilogaritmo de ese número decimal para entonces verificar si el cálculo está correcto. Entonces, Shift Log y colocamos ese valor, así, menos 0.6136. A mí no me sale lo mismo, profe. No le salió. 0.24. No. No, bueno, hay que verificar, ¿sí? Si no le está saliendo lo mismo, no le salió lo mismo del resultado anterior o de este, del 0.24. El 0.24. Del anterior sí me salió lo mismo. Ah, vaya. Y ahorita que colocó el antilogaritmo, ¿le colocó el signo menos? No. Hay que Entonces, colocarlo. hay que ponerle el signo menos, sí. Shift log y se escribe la cantidad con el signo menos, ¿sí? En escritura nosotros se lo colocamos acá, pero ya en la calculadora se le coloca normal. Y me salió, profe. Muy bien, Ahí sí me salió, profe. muy bien, ahí está. Bueno, vamos a hacer otro. Tenemos entonces ahora 36.75 por 4.16 y todo esto dividido 4.8 por 0.08. Bueno, ojo, para poder hacer esta operación inicial hay que colocar paréntesis, ¿sí? Aquí la operación no lo lleva, pero yo se los voy a colocar. Vamos a colocarles paréntesis a estos y a estos, ¿sí? Para que nos salga el resultado. Entonces, así lo van a colocar en la calculadora. Abren paréntesis, 36.75 por 4.16, se cierra paréntesis, ahora dividido, y abren el otro paréntesis. 4.8 por 0.08. Se cierra paréntesis, igual. Y a mí me da 398.125. Siempre ustedes pues van confirmando esos valores, ¿verdad? Profe, ¿Sí? después de cerrar el primer paréntesis, digo que, digamos, ¿qué Que signo? colocada división.
Después de cerrar el Ah, primer ya, ya. paréntesis dividido, se abre el otro paréntesis y 4.8 por 0.08 y se cierra paréntesis. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a trasladar esto a logaritmos entonces. Tenemos ahí, bueno, si a alguien no le salió lo mismo, hay que verificar, hay que colocar, miren, la calculadora hace la operación que nosotros le ponemos, ¿sí? Ya que la calculadora da un resultado correcto según lo que nosotros escribimos, pero si nosotros no lo escribimos bien, definitivamente no nos va a dar, ¿verdad? Entonces, así como estoy diciendo yo, hay que colocarlo con los paréntesis, ¿verdad? Con los paréntesis, así como está ahí. Bueno, Sí me dio lo mismo. entonces, vamos a hacer. Entonces, en la primera parte, miren que tenemos una multiplicación, entonces eso es una suma o una resta. Una Suma. suma. Una suma. Noten que estoy abriendo paréntesis, que es el paréntesis que estoy copiando de ahí, ¿sí? Me va a servir para la operación con logaritmos también. ¿Ves? Logaritmo 36.75, ya dijimos que es una suma, más logaritmo de 4.16. Bueno, ¿por qué es que estoy colocándole paréntesis? Porque en el denominador no solamente tengo un número, como fue en el caso anterior, ahora tengo dos números, ¿sí? Y si no se escribe paréntesis, solamente se va a dividir primero entre el primer número y luego se va a multiplicar por el otro. Y eso sería incorrecto, ¿verdad? Por la forma en que está escrito. Entonces, aquí ya escribí lo primero, lo encerré entre el paréntesis. Ahora, ya dijimos, la división es una resta. Entonces aquí vamos a colocar menos y vamos a abrir el otro paréntesis. Ahora, vean que dentro de ese paréntesis nosotros tenemos una multiplicación. Y esto se traduce en una suma. Entonces nosotros decimos ahora logaritmo de 4.8 más logaritmo de 0.08. Así como está ahí, es como hay que escribir en la calculadora, ¿sí? O sea que tenemos que colocarle esos paréntesis, ¿verdad? Así como está. Entonces, por favor, escriban esta operación en su calculadora y me confirman entonces el resultado. Yo ahorita lo hago también. Dos punto 60.002. Muy bien, ahora vamos a ver, Michael. Ahí está. 2.60002. Muy bien. Entonces ahora hay que sacarle el antilogaritmo. Entonces decimos shift log. Ahí colocamos ese número. A mí me Será da lo mismo. 398. Y sí, aquí coinciden exactamente los primeros tres decimales. Tiene otros. Llega todavía a 50. Después de 125. Pero esto no es lo que nos interesa, ¿verdad? Que sí nos está dando.
Ahora sí Entonces, ahí estamos. ¿Alguna duda? entonces solo cuando hay multiplicación con división, ahora sí, Sí, cuando tengamos así varios en la parte de arriba y en la parte de abajo, vamos a hacerlo así con paréntesis. ya. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí vamos a incluir algunas potencias y también radicales. Entonces, tenemos aquí la siguiente operación. Esta dice raíz cúbica de 2.4 al cuadrado por 75 por 0.039. Todo esto va dividido entre 4 a la 3 por 0.008. Bueno, entonces, ahí tenemos. Es claro, chicos, que esto de alguna manera pues se podría simplificar, ¿verdad? Entonces, con el objetivo de practicar las reglas es que lo estamos haciendo así extendido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí en cuestión al resultado que vamos a obtener. Bueno, yo en ese momento pues estoy haciendo la operación. A mí me da de resultado esto 3.20. Ahí con dos decimales. Bueno, si ustedes lo hicieron ahí en su calculadora, entonces ese valor les tendría que dar. ¿Cómo digo que había que hacerlo? Para hacerlo en la calculadora, aquí cuando tenemos varios hay que agregarle paréntesis, ¿verdad? Hay que agregarle paréntesis para poder obtener ese resultado. Incluso hay en algunas calculadoras que al momento de hacer la raíz, incluso es necesario un paréntesis adicional, ¿verdad? Para decirle que todo lo que vamos a colocar, necesitamos que obtenga la raíz. Pero me interesa los logaritmos. Entonces, vamos a ir construyendo acá. Vamos a tener aquí el primer paréntesis. Miren, aquí ese 2.4, aparte de que tenemos multiplicaciones, o sea que van a haber sumas entre los logaritmos, ese 2.4 tiene un exponente. Y la regla para el exponente dice que el exponente va a multiplicar al logaritmo de la base. Entonces, aquí esto me va a quedar como 2 logaritmo de 2.4, ¿sí? El exponente multiplicando al logaritmo de la base, más logaritmo de 75, más logaritmo de 0.039. Bueno, entonces, ahora tenemos ahí.
A esto le voy a restar lo que está en el denominador. Entonces aquí vamos a decir el logaritmo. Bueno, ese 4 a la 3 como tiene exponente, entonces el 3 va a multiplicar al logaritmo de 4. 3 por el logaritmo de 4. Más el logaritmo de 0.008. Cerramos ahí. Y vean, como esto está dentro de una raíz, la regla de la raíz dice que el índice divide al logaritmo de lo que está dentro. Entonces, todo esto que colocamos acá es lo que está interno. Pero todo esto, entonces, se debe de dividir entre el índice de la raíz, que como esta es raíz cúbica, entonces todo esto se va a dividir entre 3. Bueno, entonces, así. Lo que vamos a hacer, chicos, es de que vamos a obtener primero el resultado que tenemos arriba, lo vamos a escribir y luego lo vamos a dividir dentro de 3. Entonces, así como está ahí, con los paréntesis y todo. 2 logaritmo de 2.4 más el logaritmo de 75 más el logaritmo de 0.039, se cierra paréntesis, menos, y se abre el otro paréntesis, 3 logaritmo de 4 más el logaritmo de 0.08. 0.008. Bueno, allí con 5 decimales nos da 1.5172.8. Eso lo vamos a dividir entre 3. Y ya a ese valor es al que le vamos a aplicar el antilogaritmo. Eso nos da 0.50576. Y le aplicamos el logaritmo. Bueno, a mí me sale así. 3.20 y con más decimales, pero eso es lo que me interesa, lo primero. 3.20 y 3.20. ¿Estamos ahí? No sé si hay alguna duda con esta operación. Profe, ¿Sí? una potencia se escribe en decimal. Una potencia en decimal. ¿Por qué, Michael? Pues digamos, para hacer la primera operación del ejercicio 3.20, yo lo hice, pero me salió 3, cabal 3, pero .30. Así que está haciendo por ahí. En esta, dice. Ajá. Bueno, ahí sí no le tuvo que haber variado. Si lo colocó bien, entonces le tuvo que haber salido el 3.20. Ahí sí no le podía variar. Ya acá en la cuestión de los logaritmos por los decimales, sí puede ser de que cambie, pero en esta parte no. Entonces no sé, Profe, sería, ¿sí? ¿Por qué en el resultado no colocó los 5 decimales, solo colocó 2? Bueno, lo puedo colocar. Me dio casi 3.20450, ¿sí? Pero al final, para comprobar lo que ya habíamos visto,
3.20. Eso es lo que me interesa. Igual acá, al hacer esa operación, tenía decimales, pero decidí por dejarlo solamente con 2. Y de igual manera se puede trabajar con los 5 decimales, ¿verdad? Ahí no hay problema. Entre más decimales tenga, más exacto va a ser el resultado. Muy bien. Bueno, chicos, así vamos a estar finalizando con la clase de cálculo. Les deseo que tengan un excelente día y los veo en la próxima clase. Yo, profe, hasta luego.